Ha llegado la bendita fiesta de otoño, el día de expiación. Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El día de expiación y la gracia de la redención. El origen del día de expiación fue cuando los israelitas adoraron un becerro de oro, cuando Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos por primera vez. Quebró las tablas, arrojándolas al pie del monte. Y ese día ocurrió la tragedia que causó la muerte de 3.000 personas. Adoraron el ídolo del becerro de oro, violando el primer mandamiento de Dios. Después, el pueblo escuchó una vez más la voluntad de Dios a través de Moisés. Entendió correctamente cuáles eran sus pecados y transgresiones y le pidió fervientemente a Dios el perdón de sus pecados. Dios decidió dar por segunda vez los 10 mandamientos como símbolo del perdón de sus pecados, por lo que le ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí de nuevo. Ese día fue el primer día del sexto mes, según el calendario sagrado. El primer día del sexto mes, Moisés subió al monte Sinaí por segunda vez. Después de ayunar durante 40 días, Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos por segunda vez y descendió del monte. En otras palabras, el día en que Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos, que simbolizan el perdón de pecados y transgresiones de los israelitas, fue el 10º día del séptimo mes, según el calendario sagrado. El 10º día del séptimo mes es designado como el día de expiación, el día en que todos los pecados y transgresiones son perdonados a través de la gracia de Dios. En el primer día del séptimo mes, se tocan las trompetas para preparar el día de expiación. De esta manera, Dios estableció la fiesta de las trompetas en el primer día del séptimo mes y el día de expiación en el 10º día del séptimo mes, para que el pueblo volviera completamente su corazón a Dios, confesando y arrepintiéndose de sus pecados. Dios no solo quería enseñarnos sobre las reglas de los sacrificios del Antiguo Testamento, sino también el significado espiritual escondido en ellas. El significado de recibir los 10 mandamientos por segunda vez en el 10º día del séptimo mes simboliza recibir de Dios el perdón de pecados y transgresiones. Como hoy es el día de expiación, debemos examinar el asunto del pecado. Vayamos a Levítico para ver qué tipo de ceremonia se celebraba en el día de expiación. Por favor, abran el libro de Levítico capítulo 16. Veamos Levítico capítulo 16, versículo 6. Veamos cómo definió Dios el significado de la expiación en el Antiguo Testamento. Capítulo 16, versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto.
En el día de expiación de los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote sacrificaba un becerro para la expiación de él y de su familia, y para la expiación del pueblo tomaba 2 machos cabríos. Se echaban suertes sobre 2 machos cabríos. Uno era para Jehová, como ofrenda de expiación, y el otro era para Azazel, que representaba a Satanás, el originario del pecado. De esta manera, se echaron suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para Jehová en expiación y el otro para Azazel. Sigamos estudiando la palabra de Dios para ver qué pasó con ellos después de echar suertes. Pasemos al versículo 20. Veamos el versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es decir, el macho cabrío para Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío que es enviado al desierto no tiene comida para sobrevivir. Deambula y termina muriendo en el desierto. Debemos entender bien la razón por la que Dios estableció todos estos procedimientos. El pecado no es expiado ni desaparece directamente. Cuando el pueblo peca, trae una oveja o una cabra y confiesa su pecado al sacerdote. ¿A dónde transfieren el pecado? Lo transfieren a estos animales. Había una regla en la que la paga de los pecados por los cuales se debía morir se transfería a un animal. Ahí está la profunda voluntad de Dios al establecer esta regla en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando los pecados se transferían a una oveja o una cabra, ellas debían morir para que todos los pecados desaparecieran. Sin embargo, el pecado no desaparecía de inmediato. Los pecados transferidos a la oveja o a la cabra permanecían en el santuario durante un año. El día en que la sangre de los animales era puesta en los cuernos del altar en el santuario y servía para expiar y eliminar los pecados, era el día de expiación. Era una expiación temporal. La expiación completa de los pecados se hacía solo en el día de expiación. Dios estableció este sistema a través de la ley de Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el día de expiación, el sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo para que los pecados se eliminaran. Sin que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo, los pecados no se eliminaban, sino que se transfería al santuario y permanecían allí. Sin embargo, en el día de expiación, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, pone los pecados del pueblo sobre el macho cabrío y lo envía al desierto. Entonces, ¿a quién se transfieren todos los pecados? Son entregados al macho cabrío para Azazel, que representa al diablo, que es el originario del pecado. Entonces, el macho cabrío para Azazel es enviado a un desierto desolado, un lugar inhabitado, sin vegetación y de tierra estéril. Finalmente, vaga por una tierra de muerte sin poder sobrevivir y muere allí. Esta era la regla del Antiguo Testamento.
Cuando cometemos pecados y oramos a Dios por su perdón, todos nuestros pecados se transfieren al santuario. El santuario, según la Biblia, se refiere a Cristo. Está escrito que Dios cumple el papel del santuario. Por lo tanto, todos los pecados se transfieren temporalmente a Dios y después se pasan a nuestro enemigo, el diablo, para que se eliminen por completo. En este proceso hay una parte esencial, la entrada en el lugar santísimo en el día de expiación. Cuando Dios ordenó construir el lugar santísimo, especificó que tuvieran el mismo largo, ancho y alto. Confirmemos esto a través de Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así, hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. El lugar santo está cerca de la entrada y el lugar santísimo está más adentro, por lo que también se le llama el santuario interior. Versículo 17. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. ¿Qué tiene el mismo largo, ancho y alto? El lugar santísimo fue construido del mismo largo, ancho y alto. Solo entrando aquí, nuestros pecados pueden ser eliminados por completo. De lo contrario, el pecado permanecería para siempre en el santuario. Hemos confirmado, a través del templo de Salomón, que el lugar santísimo tiene el mismo largo, ancho y alto. Esta escena aparece también en la revelación de Juan. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿el qué? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 16. La ciudad, es decir, Jerusalén, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella. ¿Qué dice? Son iguales. Según Apocalipsis capítulo 21, ¿cómo es la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo? Tiene el mismo largo, ancho y alto. Según Gálatas capítulo 4, versículo 26, ¿a quién representa la Jerusalén? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. A través de la ley del Antiguo Testamento, Dios nos hizo comprender la importancia del lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Sin entrar en él, los pecados del pueblo nunca podrían eliminarse por completo. Dios nos da a conocer que esto también se aplica a nosotros. Si no tenemos una fe firme en la Madre Jerusalén Celestial, no podremos recibir el completo perdón de nuestros pecados. Finalmente, hasta que la verdad de Dios Madre no sea enteramente revelada, la eliminación completa del pecado no es posible.
Podemos pensar, ¿no podía el sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo en cualquier momento? Sin embargo, Dios no lo decretó así. Dios no les permitió entrar allí excepto en el día de expiación. El lugar santísimo era un lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Solo cuando el sumo sacerdote entraba allí y realizaba la aspersión de la sangre del sacrificio, todos los pecados del pueblo acumulados en el santuario durante el año eran transferidos al macho cabrío. Solo entonces se cumplía el completo perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Con respecto a esto, hay algo en lo que debemos pensar. Cuando el pueblo peca, para recibir el perdón de sus pecados, trae ovejas o cabras. Entonces, desde la perspectiva de los animales, ¿cómo se sentirán? Necesitamos pensar en esto. ¿A quién representa ese animal? ¿No está escrito que el animal que fue sacrificado como ofrenda de expiación representa a Cristo? Dios incluso distinguió el género. Por ejemplo, ¿cuál debía ser el cordero de la Pascua? Distinguió claramente el género masculino de las ovejas o las cabras. Distinguió el género para cada sacrificio, como un carnero o una oveja. ¿Cuál es el significado de todo esto? Debemos recordar que el sacrificio y el sufrimiento de padre y madre están en cada sacrificio y son para expiar nuestros pecados. Cuando los israelitas pecan y se dan cuenta de que son pecadores, confiesan sus pecados al sacerdote y traen una oveja, diciendo, por favor, transfiere todos mis pecados a esta oveja. Desde la perspectiva de la oveja, ¿qué tan aterrorizada debe de estar al saber que ha llegado el momento de morir? ¿Qué tan doloroso será? Podemos entender el corazón de Cristo, el cordero del sacrificio para la expiación, cuando leemos Lucas capítulo 22. En el día de la Pascua, un día antes de la crucifixión, oró con sus discípulos en el Monte de los Olivos. ¿Qué pasó con el sudor que caía de su frente? Está escrito, su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pensando en la crucifixión que le esperaba al día siguiente, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Las ovejas y las cabras, que eran presentadas como ofrendas de expiación, experimentaban esto todos los días. Para evitar transferir ese dolor y sufrimiento a las ovejas, el pueblo no debía pecar. ¿No están de acuerdo? Si el pueblo cometía pecados, se transferían inevitablemente a las ovejas o las cabras que representan al padre y a la madre. Todos nuestros pecados y transgresiones son completamente perdonados a través del día de expiación. Desde ahora en adelante, en lugar de decir nuestros pecados son completamente perdonados a través de nuestras oraciones al Padre y a la Madre en la verdad de la Pascua y del Nuevo Pacto, y pecando continuamente y orando una y otra vez, debemos mirar más de cerca el corazón del Padre y de la Madre, que se convierten en la ofrenda de rescate y el sacrificio de expiación. ¿Qué sentiría la oveja o la cabra que se sacrificaban en el altar? Piensen en la hoja afilada y temible que se clavaba en su propio cuerpo. Como un cordero llevado al matadero, no sabe qué hacer. Tiene que recorrer el camino no deseado. Por eso Dios nos ha exhortado encarecidamente, diciendo, no os involucréis más en el pecado, no pertenezcáis al pecado y no os hagáis más esclavos del pecado.
Si lidiamos con nuestros propios pecados por nosotros mismos, podríamos considerar que el problema es menos grave. Sin embargo, infligimos ese dolor al padre y a la madre todos los días. Los israelitas ofrecían sacrificios 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Si se hiciera durante 365 días, al menos 720 veces al año, tendrían que pasar por el dolor de la muerte y sufrir. También se convierten en ofrenda por el pecado que la gente comete continuamente todos los días. Si 100 personas pecan, son 100 más. Y si 1000 personas pecan, son 1000 más. Hermanos, debemos pensar seriamente en la palabra rescate. No se trata de que llevemos nuestros propios pecados, sino de transferirlos a otra persona. La persona que transfiere su pecado puede que no lo sienta mucho, ya que el impacto no es significativo para él. No está pagando la deuda. Sin embargo, ¿qué hay de Dios, Padre y Madre, que se han convertido en el rescate de nuestros pecados? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Teniendo en cuenta lo estresante que debió de ser cuando las gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre y cayeron de su frente al suelo, debemos estar decididos a no tomar la palabra rescate a la ligera, simplemente porque no experimentamos ningún impacto o dolor directo. Además, tengan en cuenta que esta historia se repetía constantemente, durante un largo tiempo de 1500 años, desde la época de Moisés hasta la época de Cristo. Así se estableció el reglamento del nuevo pacto. ¿No se estableció el reglamento del nuevo pacto a costa de tanto dolor? En la verdad del nuevo pacto, ni siquiera una sola fiesta, el día de reposo o cualquiera de las leyes, decretos y reglas de Dios son insignificantes. Todos fueron establecidos a partir del sacrificio de Dios. Por lo tanto, nunca debemos olvidar el amor, el sacrificio y la devoción ilimitados de nuestros padres celestiales, que hicieron todo lo posible para transmitirlos a sus hijos. Cada vez que celebramos las fiestas, nos lo recuerdan. Por lo tanto, en este día de expiación, demos gracias a Dios en todo por su inmensa gracia de la redención, tomando resolución de no volver a caer en el pecado. Debemos convertirnos en la luz del mundo y la sal de la tierra, tal como Dios nos ha enseñado, y recorrer fielmente el camino que Dios nos ha trazado. Hoy, mientras nuestros pecados son perdonados, debemos grabar una vez más en nuestra mente los corazones de padre y madre que estuvieron en la posición de rescate, dar gracias y cumplir fielmente la misión del Evangelio que se nos ha encomendado. Algunos pueden pensar, ¿por qué debemos predicar en esta tierra? Se puede considerar que la predicación guía a otros pecadores al arrepentimiento, que es una expresión del verdadero arrepentimiento ante Dios. Por eso Dios nos ordenó predicar este Evangelio a todo el mundo, de Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso estamos predicando ahora. Hermanos, predicar a muchas personas y guiarlas no es fácil. Entonces, ¿por qué Dios nos dio esta misión? Dios quiere que difundamos esta buena noticia a todos, para que Él pueda separar a los que la aceptan de los que no. Por eso estamos predicando el Evangelio. Nunca es para jactarnos, ya que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. El mandato más fundamental de Dios para nosotros, los pecadores celestiales, es
Si de verdad te has arrepentido, ayuda a los demás a arrepentirse también. De esto se trata la predicación. Predicamos para guiar a las personas al arrepentimiento, no solo para que conozcan la Pascua y el día de reposo. La predicación se trata de enseñar a las personas el camino para reconocer a Padre y Madre celestiales, para darnos cuenta correctamente de que somos ángeles arrojados del cielo a este mundo y para regresar a nuestra patria perdida, el eterno reino de los cielos. A través de este día de expiación, todos los hijos deben comprender primero la inmensa gracia de la redención. Reflexionando sobre la gracia de Padre y Madre celestiales, que llevaron nuestros pecados hasta el punto de derramar su sangre en la cruz, toda la familia de Sion debe hacer todo lo posible para llevar a cabo la misión del Evangelio. Teniendo en cuenta el significado de las reglas del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de que el enemigo, el diablo, será atormentado para siempre en el abismo, como está escrito en Apocalipsis, acabando siendo destruido. Este es todo el proceso de erradicar el pecado que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. En este proceso, el Padre y la Madre celestiales se convirtieron en el sacrificio de expiación. Una vez más, me gustaría pedir a todos los miembros de nuestra familia celestial que nunca olviden todos sus sacrificios. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.